Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio favorito para descubrir las mejores historias, los romances más intensos y los dramas que nos roban el sueño directamente desde Turquía. Hoy vamos a encender la pasión porque nos sumergiremos en esos momentos íntimos y arrebatadores que nos hacen suspirar, esos besos que lo cambian todo y que demuestran que el amor, a veces, triunfa incluso contra la adversidad. Prepárense para un recorrido por las series turcas más apasionadas, donde un simple beso puede desatar una tormenta de emociones y marcar un antes y un después en la historia de nuestros personajes favoritos. Y antes de que nos dejemos llevar por la magia del amor turco, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, noticias, teorías y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas preferidas. No se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, agarren sus pañuelos, preparen sus corazones, porque vamos a vivir, o mejor dicho, a revivir, los besos más apasionados de las series turcas. Comenzamos nuestro viaje con una serie que sin duda ha marcado un hito en la televisión turca, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, conocida también como Love is in the Air. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. Sus vidas se cruzan por un error y terminan envueltos en un contrato de compromiso que, como era de esperarse, termina convirtiéndose en amor verdadero. El género es, obviamente, comedia romántica, pero con toques de drama que le dan profundidad a la historia. Lo que hace a Sen Kalkam tan relevante para el tema de hoy es la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión traspasa la pantalla y nos regala momentos de pasión pura. Hay un beso en particular, uno de los primeros que se da bajo la lluvia torrencial. Es un beso impulsivo cargado de deseo y confusión, un momento decisivo que marca el inicio de su relación. La tensión acumulada explota en ese contacto y la música, la lluvia y la actuación impecable de ambos actores hacen que sea un momento inolvidable. Además, la historia de amor entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Aunque ya no estén juntos, su legado romántico en la serie perdura, y sigue siendo un tema de conversación entre los fans, quienes aún suspiran por los momentos que compartieron tanto dentro como fuera del set. La serie exploró las dinámicas de poder, el crecimiento personal y la importancia de la confianza en una relación, elementos que resonaron profundamente con la audiencia. La química entre los protagonistas era palpable y cada mirada, cada roce, contribuía a construir una tensión romántica que culminaba en momentos de pura pasión. El beso bajo la lluvia, en particular, se convirtió en un icono de la serie, un símbolo del amor que florece a pesar de las adversidades y de las personalidades opuestas de los personajes. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, consolidando a Hande Erçel y Kerem Bürsin como estrellas internacionales. Pasamos ahora a una serie que nos sumerge en un mundo de intrigas, poder y pasión desenfrenada, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta producción, protagonizada por Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, es un clásico de las series turcas que ha sido adaptada en diferentes países. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, desata una pasión prohibida que pondrá en peligro la estabilidad de toda la familia. Aşk Memnu es un drama romántico con una carga erótica muy fuerte. La tensión entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y cada mirada, cada roce está cargado de significado. Los besos en esta serie son furtivos, desesperados y llenos de culpa, pero al mismo tiempo son irresistibles. El romance prohibido entre Biter y Belul es un claro ejemplo de cómo la pasión puede superar la razón y llevar a las personas a tomar decisiones extremas. La serie también destaca por su impecable producción, el vestuario lujoso y la música envolvente que crea una atmósfera de intriga y seducción. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final, gracias a la intensidad de su historia de amor y la complejidad de sus personajes. Más allá del romance, la serie explora temas como la ambición, la soledad, la hipocresía social y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente una salida y encuentra en Belul una conexión que la consume. Los besos entre ellos son una manifestación de su deseo reprimido, una rebelión contra las normas sociales y las expectativas familiares. La serie se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía,
generando debates y controversias sobre la moralidad y las relaciones humanas. Beren Saat y Kwan Tatltu se consagraron como dos de los actores más importantes del país, y su química en pantalla sigue siendo recordada como una de las más intensas de la televisión turca. La adaptación de la historia en diferentes países demuestra su atractivo universal y su capacidad para resonar con audiencias de diversas culturas. La siguiente serie en nuestra lista es Kara Sevda o Amor Eterno, una historia conmovedora de amor, sacrificio y venganza. Burak Özçivit y Neslihan Atagül dan vida a Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es un drama romántico que explora los límites del amor y la capacidad de perdonar. Los besos entre Kemal y Nihan son un reflejo de su amor incondicional, un amor que supera la distancia, el tiempo y las adversidades. Hay un beso en particular, un reencuentro años después de su separación, que es simplemente devastador. Ambos personajes han sufrido mucho, pero el amor que sienten el uno por el otro sigue intacto. La química entre Burak y Neslihan es innegable, y su actuación transmite la angustia y la desesperación de una pareja que lucha por estar junta. Además, la banda sonora de la serie es preciosa y contribuye a crear una atmósfera melancólica y romántica. Kara Sevda es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Es una serie que demuestra que el amor puede ser eterno, incluso en medio del caos y la tragedia. La serie también aborda temas como la justicia social, la desigualdad y la corrupción, que añaden profundidad a la trama y la hacen más relevante para el público. El personaje de Emir, interpretado magistralmente, se convierte en un antagonista memorable, un villano capaz de las peores atrocidades por mantener a Nihan a su lado. La lucha entre Kemal y Emir se convierte en una metáfora de la lucha entre el bien y el mal, y el amor de Kemal y Nihan se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Los besos entre ellos son momentos de consuelo, de conexión, de promesa de un futuro juntos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, ganando numerosos premios y consolidando a Burak Özçivit y Neslihan Atagül como dos de los actores más populares de la televisión turca. Cambiamos de tono con Erkenci o Pájaro Madrugador, una comedia romántica llena de energía y optimismo. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizan esta historia sobre Sanem, una joven soñadora y creativa que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero y apasionado. Erkenci es una serie refrescante y divertida que celebra el amor libre y la autenticidad. Los besos entre Sanem y Can son espontáneos, divertidos y llenos de inocencia. La química entre Demet y Can es palpable, y su actuación transmite la alegría y la emoción de un amor que florece. Uno de los besos más recordados es el que se dan en medio de un campo de girasoles, un momento mágico y romántico que simboliza la libertad y la felicidad que encuentran el uno en el otro. La serie también destaca por sus paisajes espectaculares, la música alegre y el vestuario colorido que crean una atmósfera vibrante y positiva. Erkenci es una serie que te hará sonreír y te recordará la importancia de seguir tus sueños y de amar con todo tu corazón. La energía de los protagonistas es contagiosa y la historia, aunque sencilla, es muy efectiva. La serie se distingue por su humor ligero, sus personajes carismáticos y su mensaje positivo sobre la vida y el amor. La relación entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de la serie, enfrentando desafíos y superando obstáculos, pero siempre manteniendo su esencia auténtica y su espíritu aventurero. Los besos entre ellos son una expresión de su conexión genuina, de su complicidad y de su amor incondicional. El éxito de Erkenci catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. La serie fue vendida a numerosos países y adaptada en diferentes formatos, demostrando su atractivo universal y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades. Ahora nos adentramos en el mundo de los dramas familiares con Yargı o Juicio, una serie que combina romance, suspense y dilemas morales. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz interpretan a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y ambicioso, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando deben trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Yargı es un thriller legal con un romance en el corazón de la trama. La relación entre Ilgaz y Ceylin comienza con tensión y desconfianza, pero poco a poco se va transformando en una profunda admiración y amor.
Los besos en esta serie son escasos, pero cuando ocurren, son intensos y significativos. Reflejan la vulnerabilidad y la necesidad de apoyo que sienten ambos personajes en medio de un mundo corrupto y peligroso. La química entre Kaan y Pnar es magnífica, y su actuación transmite la complejidad de sus personajes y la fuerza de su conexión. La serie también destaca por su guión inteligente, las actuaciones sólidas y la banda sonora inquietante que crea una atmósfera de suspense y misterio. Yarg es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, gracias a su trama intrigante y a la historia de amor poco convencional entre Ylgaz y Ceylin. La serie te hace pensar sobre la justicia y los límites que uno está dispuesto a cruzar por proteger a los que ama. La serie explora las complejidades del sistema judicial turco, los dilemas éticos que enfrentan los abogados y fiscales, y las consecuencias de la corrupción y el abuso de poder. La relación entre Ylgaz y Ceylin es un elemento central de la trama, ya que ambos personajes representan dos visiones diferentes de la justicia y el mundo. Los besos entre ellos son momentos de revelación, de aceptación mutua, de entrega total. La serie ha sido aclamada por la crítica y el público, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la televisión turca en los últimos años. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz han recibido numerosos premios por su actuación, y su química en pantalla ha sido elogiada por su autenticidad y su intensidad. Por último, pero no menos importante, tenemos Kukur, o El Pozo, una serie de acción y drama criminal con un toque de romance. Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz dan vida a Yamak Koval y Sena Koval, una pareja que se enamora en circunstancias extremas y lucha por mantener su amor en medio de la violencia y el caos de un barrio controlado por una familia mafiosa. Kukur es una serie intensa y emocionante que explora los temas de la lealtad, la familia y el sacrificio. Los besos entre Yamak y Sena son un oasis de ternura en medio de un mundo oscuro y despiadado. Su amor es un refugio, una fuente de esperanza en la lucha contra la injusticia y la corrupción. La química entre Aras y Dilan es innegable, y su actuación transmite la pasión y la vulnerabilidad de una pareja que se ama profundamente. Kukur es una serie que te dejará sin aliento gracias a sus escenas de acción espectaculares, su trama compleja y sus personajes inolvidables. La banda sonora es especialmente buena, contribuyendo a la atmósfera tensa y dramática. Aunque la serie tiene mucha violencia, el amor entre Yamak y Sena es un hilo conductor que le da esperanza a la historia. La serie presenta una visión cruda y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la ley la impone la familia Koval. Yamak, un joven rebelde que ha renegado de su familia, se ve obligado a regresar a Kukur para proteger a los suyos de un enemigo implacable. En este contexto de violencia y traición, el amor entre Yamak y Sena florece como una flor en el desierto. Los besos entre ellos son momentos de paz, de consuelo, de promesa de un futuro mejor. La serie ha sido un fenómeno cultural en Turquía, generando un gran impacto en la sociedad y la cultura popular. Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz se han convertido en dos de los actores más queridos y respetados del país, y su interpretación de Yamak y Sena ha sido elogiada por su autenticidad y su profundidad. La serie ha sido vendida a numerosos países y ha ganado numerosos premios, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la televisión turca de todos los tiempos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los besos más apasionados de las series turcas. Hemos visto cómo un simple contacto puede desatar una tormenta de emociones, cambiar el rumbo de una historia y unir a dos personas para siempre. Desde la pasión prohibida hasta el amor eterno, las series turcas nos han regalado momentos inolvidables que nos hacen creer en la magia del amor. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de pasión y romance. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista. Cuéntame en los comentarios cuál de estas series es tu favorita y cuál beso te robó el aliento. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima, y que el amor los encuentre en cada capítulo.